El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios. Porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Pues muy bien, queridas hermanas, mis queridos hermanos todos. La palabra sigue todavía, el Evangelio, en el diálogo que tiene Jesús con Nicodemo. Jesús le está revelando a Nicodemo quién es Él. Y ayer nos decía que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. ¿Y quién es este Hijo unigénito de Dios? Que es lo mismo que preguntar, ¿y Jesús quién es? Entonces empieza ahí el Evangelio diciendo que Él es el que viene de lo alto. Dios ha enviado a su Hijo al mundo y el que cree en Él tiene la vida eterna. Fijaros que creer en Él no es una cosa teórica. No se puede creer en Dios de un modo teórico. Yo creo en sus mandamientos, yo creo en lo que dice el Evangelio, pero después no vivo, mi vida no se ajusta a esa palabra de Jesús, no se ajusta a los caminos que me marca Jesús. Por eso los apóstoles, habéis escuchado en la primera lectura, que es muy interesante, lo estamos comentando antes de empezar la misa, obedecer a Dios, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Jesús se ha encontrado con quién tiene que obedecer, a su Padre Dios o a los hombres, a los sumos sacerdotes. Los apóstoles se han encontrado en tener que elegir obedecer a Dios, que les ha dicho Dios lo que tiene que hacer, anunciar a su Hijo muerto y resucitado, etc., u obedecer a los sumos sacerdotes. Pero si obedecen a los sumos sacerdotes no predican el Evangelio, no cumplen la voluntad de Dios. ¿A quién hay que obedecer? Jesús a su Padre. Los apóstoles a Dios antes que a los hombres. El Papa, ¿a quién tiene que obedecer? A Dios. No al Trump, le guste o no le guste, o al Putin, o al Xi Jinping este chino. ¿A quién tiene que obedecer el Papa? A Dios. Por eso anuncia la paz entre los pueblos. Por eso anuncia el amor a los hombres, el esfuerzo, el luchar, porque los hombres se amen los unos a los otros, porque eso es el Evangelio. Le guste a quien le guste, le disguste a quien le disguste. ¿A quién hay que obedecer? A Dios antes que a los hombres. ¿Y cómo sé yo si tú obedeces a Dios? Pues si en ti se cumple su palabra. Si tú cumples los mandamientos, estás obedeciendo a Dios. Me hace gracia porque hay algunos que dicen, yo amo mucho a Dios, y se ha ido con una querida y tiene un adulterio en su matrimonio y vive una vida doble. Tú no amas a Dios, hermano, hermana.
tú no amas a Dios. Tú no estás obedeciendo a Dios. Tú estás viviendo como a ti te da la gana, pero tú no estás cumpliendo los mandamientos. Pues eso es muy importante, porque a veces los hombres pues nos engañamos, porque tenemos sentimientos religiosos y pensamos que estamos amando a Dios. Pero ¿cómo sé yo que tú amas a Dios? Si cumples su palabra. Nos lo dirá Jesús en este tiempo de Pascua: el que me ama guarda mis mandamientos. Ahí ya no hay tutía, ahí ya no hay confusión, ahí todo es manifiesto. El que cumple los mandamientos es el que ama, está amando a Dios. Bueno, pues Jesús es el que viene de lo alto. Interesante esto. El que viene de lo alto está por encima de todo. A mí, preparando esta mañana la palabra, me sugería el Señor el recordar lo que San Pablo decía en el himno a la Kénosis, que siendo Dios no se reservó su propia vida como algo que de lo que uno no se tiene que desprender, sino que se humilló, se hizo siervo, esclavo, más todavía fue sometido a la muerte, y muerte de cruz. Y dice San Pablo, y porque obedeció a Dios, ¿a quién hay que obedecer? A Dios. Dice que como obedeció a Dios y fue matado por obedecer a Dios, Dios lo exaltó por encima de todo nombre y por encima de todo poder. Por eso esta palabra, si creemos en Jesucristo, nos da mucho consuelo, porque en Él está el poder por encima de todo poder. El que viene de lo alto, Jesús, está por encima de todo. Y todo poder se le somete al nombre de Jesús. Por eso hay un enfermo paralítico y dicen los apóstoles: en el nombre de Jesús Nazareno, Jesús el Nazoreo, a ti te digo, levántate y ponte a andar. Y el paralítico se incorporó, era de nacimiento, nunca había andado, sus piernas no tenían fuerza, de nacimiento, estaba paralítico. Dice que Pedro le dijo: levántate y ponte a andar. Y el paralítico se puso en pie y empezó a andar, a saltar, a gritar de júbilo el milagro que Dios había hecho en él. Porque Jesús tiene poder por encima de todo poder. ¿Hay alguna realidad en tu vida que tiene poder sobre ti? La pereza, la envidia, la comodidad, los malos pensamientos, los juicios, la lujuria, la avaricia. ¿Hay alguna realidad, la mentira, la doblez de vida? ¿Hay alguna realidad que tiene poder sobre ti? Pues esta es la buena noticia que nos trae el Evangelio. Jesucristo tiene poder sobre eso que tiene poder sobre ti. Porque el que viene de lo alto, Jesucristo, está por encima de todo. Tiene poder por encima de todo. Y dice, por eso el Padre ama al Hijo. Y todo lo ha puesto, todo poder lo ha puesto en su mano. Por eso Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, por encima de todo poder de este mundo y del venidero. En Él está nuestra esperanza. En Él ponemos nuestro corazón. Y cuando caemos, ponemos también nuestra esperanza de ser perdonados. Y lo recibimos en el sacramento de la misericordia, del perdón de los pecados. Pues los apóstoles anunciaron esto, el poder de Jesucristo por encima de todo poder. Y eso se experimenta en la vida. Porque Dios te da una capacidad que no viene del hombre, una libertad que no tiene miramientos, si caigo bien, si no caigo bien, sino que nos hace hacer el bien que tenemos que hacer. Sin mirar si le cae bien o no le cae. Por eso termino, como decía al principio, ¿a quién obedece el Papa? A Dios. Porque procura el bien para todos los hombres. Ay, pero a algunos no les gusta eso, porque les gustaría dominar a los hombres, ser el dueño de la vida de los hombres. Los jefes de gobiernos, sea en España o sea en otro país,
les gusta dominar la vida de las personas. Pues Jesucristo está por encima de todo poder. Pidámosle al Señor tener esta alegría de servirle, no obedecer a Dios más que a Él por encima de todas las cosas. Y si a los hombres no les gusta, pues hagamos el bien que tengamos que hacer y cumplamos con el Evangelio, porque el que siembra Evangelio, recoge Evangelio. El que siembra vientos, recoge tempestades. El que siembra guerras, recogerá guerras. Y el que siembra destrucción, recogerá destrucción. Hoy la palabra nos invita a obedecer a Dios, que es siempre hacer el bien. Guste a quien guste, pero nosotros hemos sido llamados a amar a Dios por encima de todas las cosas, porque Él nos ha amado a los hombres por encima